Le vamos a dar la bienvenida a la compañera Luciana Escati Peñalosa. Es licenciada en publicidad, desempeñándose en el ámbito privado hasta que en el 2008 el diagnóstico de su hija despertó su interés social. Fundó la Fundación Más Vida de Crohn, Collins Ulcerosa. Las siglas son FMB, entidad que preside hasta la actualidad. Es miembro fundadora de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOC, organización que actualmente ocupa la dirección ejecutiva, de la que fue presidenta desde el 2014 al 2016, secretaria de la Comisión Directiva 2012-2014, ha sido asesora y posteriormente miembro de la planta del gabinete de la presidencia de la Comisión para la plena participación e inclusión de las personas con discapacidad, COPIDIS, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través de las instituciones que lidera. Es miembro de la Federación de Asociaciones de Collins FCCA, la Alianza Internacional de la Organización de Pacientes de IAPO, la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, ALIBER. Bueno, le damos la bienvenida. Es largo la trayectoria que nuestra buena amiga Luciana Escati ha colaborado en cuanto a pacientes, no solamente por la enfermedad que ella representa, sino como una vocera en varios temas de salud. Luciana, tu tema es la evolución de la discapacidad en personas con enfermedades poco frecuentes en Argentina. Te damos la bienvenida. Adelante. Gracias, Elicer. Un placer verlos a todos y compartir este espacio. Muchas gracias por la posibilidad que le dan a la Federación de compartir el trabajo en el cual estamos muy arduamente metidos y bueno, y estamos con lo que tiene que ver con los datos preliminares, ¿no?, de este estudio que hemos encarado. Dicho esto, contarles un poquito el contexto de quiénes somos nosotros. La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes es una organización sin fines de lucro de segundo grado, que está liderada y conformada por la propia comunidad de pacientes y familiares. Venimos trabajando ya desde el 2011 y formalmente a partir del 2013. Hoy estamos compuestos por 84 organizaciones o grupos de pacientes miembros y representamos algo así como 1.500 enfermedades poco frecuentes. Nuestra labor como institución es fortalecer todo el trabajo de nuestras organizaciones miembros para que ellas puedan realmente potenciar la llegada con distintos servicios a la comunidad de pacientes específica a la cual se dedica, y también desarrollar o incentivar, ¿no?, el tema de que se generen políticas públicas específicas a nivel nacional, pero también a nivel provincial, y acompañando muy arduamente también el trabajo que se hace, como en el caso de Aliber, a nivel regional y también a nivel internacional. Concretamente en nuestro país, en la Argentina, estamos hablando que aproximadamente 3.6 millones de personas somos las que vivimos con alguna de estas 8.000 enfermedades poco frecuentes identificadas a nivel mundial. Ya desde el año 2011 y este año cumplimos los 10 años de haberse sancionado una ley nacional sobre enfermedades poco frecuentes que define que son aquellas enfermedades que tienen una prevalencia en 1 en 2.000 habitantes. Esta ley viene a garantizar el acceso al cuidado integral de la salud de esta población, incluyendo la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y la recuperación de estas personas. Este año, a principios de este año, el Ministerio de Salud de la Nación ha formalizado lo que es el listado oficial de enfermedades poco frecuentes, utilizando los códigos de Orphanet. Ha sido un trabajo realmente muy arduo de muchos años, en el cual por suerte la Federación ha participado de modo muy protagónico, así que estamos muy contentos de que finalmente se oficialice este listado y que pueda realmente ser un aporte más para la comunidad para demostrar y hacer exigible su derecho. En todo este marco también surge mucho el vínculo, y conocemos, hay trabajos de distintas entidades y que así lo establecen, el vínculo que tiene las enfermedades poco frecuentes con la discapacidad.
Para todo lo que es la garantía de esta ley específica de enfermedades poco frecuentes en la Argentina, no es necesario tener un certificado de discapacidad, pero ahí entonces es donde se encuentran los grandes desafíos, por así decirlo, de qué es lo que sucede con esta comunidad cuando se trata de la certificación. Estos desafíos en cuanto a esta vinculación de las enfermedades poco frecuentes y la discapacidad es sobre lo que nosotros hemos mapeado a partir del trabajo nuestro como institución, pero también el aporte de nuestras organizaciones miembros, es que hay un escaso conocimiento de los profesionales que realizan lo que nosotros acá en la Argentina llamamos juntas evaluadoras, que son esos comités que evalúan la situación puntual del ciudadano para poder determinar si tiene o no, o accede o no a todo lo que tiene que ver con la discapacidad que está normado en nuestro país hace muchísimos años. Esta es una problemática que se da a nivel federal, y obviamente lo que decíamos antes, ¿no? La relevancia que tiene es que hay estudios que se han aportado, el estudio en serio así lo determina ya hace muchos años, que la vinculación de un área con la otra es que alrededor del 65% de estas enfermedades poco frecuentes son altamente discapacitantes y que inclusive pueden aparecer una o varias o múltiples discapacidades vinculadas a esa enfermedad de origen, ¿no? Esta es la definición de la discapacidad a raíz de una condición de salud. Otro de los grandes desafíos que se plantean es la disparidad en los criterios que se aplican para poder evaluar bajo las normas CIF, las normas de clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, que se aplica en la normativa vigente en la Argentina para otorgar lo que nosotros llamamos CUD, que significa Certificado Único de Discapacidad. Y esto obviamente atenta de modo directo a lo que sería el artículo 25, que habla de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla sobre el ámbito de salud. Y otra de las grandes cuestiones que se vienen a plantear con esto es la inequidad en el acceso a este certificado de discapacidad de pacientes con enfermedades poco frecuentes vinculadas a ciertas discapacidades como por ejemplo las viscerales, ¿no? Estas discapacidades que realmente tienen que ver con la parte cardiológica, con la parte respiratoria, hepatológica, digestiva y renal u urológica, donde ahí ya hay una abismal diferencia con respecto a los otros tipos de discapacidad cuando la persona presenta estas condiciones. También lo que tiene que ver con las discapacidades sensoriales leves, ¿no? Como la hipoacusia o la baja visión, y también con otras causas de discapacidad que son diversas. Este es el escenario que nosotros nos planteamos para poder tener mayor información. En la Argentina buscamos información que pueda ser útil para poder analizar esta situación y ver cómo revertirlo. No había un gran desarrollo sobre esto, y focalizándonos concretamente en todo lo que tiene que ver este vínculo, ¿no? De necesidad directa de las enfermedades poco frecuentes con el ámbito del artículo 25 de salud, y todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Esto para las personas en el día a día es una barrera más que se presenta en cuanto a lo que es el acceso a un diagnóstico de precisión, a la identidad diagnóstica precisamente de estudios y demás cuestiones que sean necesarias, la accesibilidad a ciertos centros de atención que se le pueda brindar para su particularidad en base a su condición de salud, los apoyos necesarios, y esto también entendido como que esos apoyos pueden ser también los tratamientos y la rehabilitación que necesitan estas personas, todo lo que tiene que ver con traslados. Nosotros estamos en un país realmente muy extenso, y que habitualmente, y es lo esperable, que el paciente se encuentre en un lugar geográfico totalmente distinto al profesional o al centro de atención, y acá hay muchísima necesidad de traslados y derivación. Y también lo que tiene que ver con licencias especiales, ¿no? que tiene mucha correlación con lo que presentaban antes, este tema de los cuidadores, esos padres o esa familiar que tiene que abocarse a esto. Si no se enmarca dentro de lo que hoy es la discapacidad, estas personas quedan por fuera y realmente la situación laboral se empeora, inclusive en el caso de los pacientes que sean en una etapa educativa, sucede lo mismo. Entonces nosotros hace un tiempo veníamos evaluando qué era lo que nosotros podíamos hacer como para tener una noción más real, poder aportar información que permita tomar mejores decisiones, y así fuimos evaluando distintas herramientas hasta que nos encontramos con esta herramienta que es el JUDAS. Es una herramienta desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que ha demostrado que es confiable y fiable para poder hacer evaluación de la discapacidad vinculada a cualquier condición de salud.
Este es un formulario establecido, nosotros tomamos la herramienta de la versión de 36 preguntas en la versión de autoadministrable, o sea que estaba a disposición de la persona para que desde su hogar, desde un link, pueda acceder a este formulario y brindar las respuestas vinculadas a su condición de salud sobre una enfermedad poco frecuente. Esta herramienta del CUDAS realmente es muy enriquecedora porque permite evaluar a nivel general la discapacidad de una población, pero también en diferentes niveles de funcionamiento bajo 6 dominios de la vida que según están categorizados en comprensión y comunicación. El segundo dominio es la capacidad para moverse a su alrededor, en el entorno. El tercer dominio sobre los cuidados personales. El cuarto, la relación con otras personas. El quinto, sobre actividades de la vida diaria, que las divide en dos partes, lo que tiene que ver con las responsabilidades domésticas y el tiempo libre. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el trabajo o la parte educativa. Y por último, el último espacio que evalúa sobre la discapacidad es la participación en la sociedad que tiene esta persona. Como decía, es una herramienta realmente común de impacto para cualquier condición de salud en términos de funcionamiento, con lo cual es aplicable a diferentes enfermedades y por eso vimos que era factible para aplicarla en este colectivo de personas con enfermedades poco frecuentes de nuestro país. Tiene este criterio que define como la discapacidad como una disminución en cada uno de los dominios que mencionaba antes en el funcionamiento de estos dominios. Y lo que según nosotros hemos mapeado hasta la fecha, este instrumento, el CUDAS, de 36 preguntas, nunca había sido utilizado para evaluar el nivel de discapacidad en una población en Argentina sobre enfermedades poco frecuentes. Vuelvo a repetir que estos son los datos preliminares, estamos todavía terminando todo lo que es la evaluación de los datos que obtuvimos. Sí podemos mostrarles que como es un documento formal de la OMS, fue registrado oficialmente en el sitio web con un permiso para poder utilizarlo bajo una licencia no exclusiva y no comercial de esta versión de 36 preguntas del CUDAS. Ha sido un cuestionario que estuvo disponible para la población entre el 26 de julio y el 16 de agosto del 2021, un tiempo muy cortito. El reclutamiento se utilizó a través de un link que se puso disponible a través de las redes sociales de la Federación y que fue compartido por los miembros de la Federación y otras organizaciones que les interesaba la temática. Los participantes, o sea, la población de estudio, han sido las personas con diagnóstico de al menos una enfermedad poco frecuente que residan en la Argentina, y en el caso de las personas que no pudiesen responder por sí solas, pues estaba la opción de que lo hiciese un familiar, un amigo o un cuidador. El procedimiento de este muestreo es no probabilístico a través de una técnica de bola de nieve, y hemos obtenido un total de 948 respuestas, que son las que vamos a compartir a continuación. El análisis sociodemográfico de los datos nos arroja que un gran porcentaje de participación ha sido por parte de mujeres, el 74, más del 74%, que después de las personas que han respondido la encuesta, particularmente el 71% fueron los propios pacientes en primera persona, y el resto, casi un 29%, otros, ¿no? Los que mencionamos anteriormente, un familiar, un cuidador o algún amigo. La distribución etaria, esta también es una herramienta que se utiliza a partir de los 18 años. La distribución etaria ha sido levemente marcada entre un rango de 40 y 59 años, pero hemos tenido realmente una participación bastante representativa de todas las etapas de vida de una persona. Y nosotros también queríamos saber o entender cómo se desarrollaba el tipo de cobertura que tuviesen estas personas que participaron. Nosotros acá en la Argentina tenemos un sistema de salud bastante fragmentado y diverso, y bueno, y eso nos ha permitido ver que la mayoría de las personas que participaron de este estudio tenían una obra social nacional, el 42%, el 23% una obra social provincial, y un 18% una empresa de medicina prepaga, y un 12% reciben la atención desde la cobertura pública. Otra de las grandes desafíos que nosotros planteábamos para esto era obtener respuestas realmente de modo representativo, como nosotros decíamos, a nivel federal, y por suerte lo hemos tenido respuestas de las 24 provincias que componen nuestro país, la Argentina,
Evidentemente las mayores respuestas han venido de los centros urbanos, pero estamos muy contentos de haber tenido una representación mucho más amplia en cuanto a la participación. Concretamente hoy lo que les voy a compartir, los resultados, tiene que ver con un análisis de puntaje simple, como se dice. Hay dos versiones para poder analizar los resultados del CUDAS. Nosotros en este momento hemos tomado la parte simple. Cada una de estas respuestas que se preguntan, estas 36 respuestas, tienen 5 opciones para contestar que establecen el nivel, ¿sí?, de discapacidad que la propia persona determina. Si no tiene una dificultad, y esto también siempre las respuestas están acotadas a un término de 30 días anteriores al momento en que está respondiendo la pregunta a la persona. Entonces, el nivel de dificultad que se le presenta según la pregunta se le atribuye una numeración, a ninguna es 1, a una dificultad leve es el número 2, a moderada el número 3, a grave el número 4, y extrema dificultad número 5. Eso luego, según los resultados que se suman de modo simple, por eso se dice que es un puntaje simple, nos permiten estandarizar una escala de valor para poder determinar qué tipo de limitación funcional, o sea, de discapacidad presenta la persona según las respuestas que ha brindado. Y en esa escala, así como armamos esta presentación, donde existe la mayoría de respuestas de ninguna, significa que el nivel de discapacidad de la persona no se presenta, es ningún nivel de discapacidad, y a partir del leve es una discapacidad leve, moderada, severa o extrema, ¿sí?, según el puntaje que se obtiene. Nosotros estos resultados los mostramos a partir de los promedios que hemos tomado, y nos parecía interesante comenzar por el primer resultado, que tiene que ver con que las personas que han respondido esta autoevaluación de la discapacidad y que sí tenían un certificado de discapacidad, o sea, que estaban certificadas oficialmente en la Argentina con algún tipo de discapacidad, sumaban en estos resultados 100 puntos, con lo cual es lo que nosotros establecimos acá en esta línea pequeña que hay roja, donde ese es el límite oficial que han estas personas tenido, y que eso representan 100 puntos. Con lo cual estamos hablando de que esas personas certificadas oficialmente en la Argentina tienen una discapacidad leve. Y a continuación seguimos analizando los diferentes ítems. En promedio, dentro de todo el rango etario, las que presentaban mayor nivel de discapacidad eran las personas que tenían hasta 24 años, con 95 puntos, con lo cual se encuentran en un nivel de discapacidad leve. Las mujeres por sobre los hombres que contestaron o que participaron de este estudio, las mujeres presentan un pequeño, levemente aumento con respecto a la discapacidad, pero tanto los hombres como las mujeres se sitúan en un nivel de discapacidad leve. La cobertura pública presenta, ante los diferentes tipos de coberturas de las personas con enfermedades poco frecuentes en esta autoevaluación que tienen cobertura pública presentan un mayor número de puntaje bajo esta evaluación, que lo sitúa también dentro de lo que es una discapacidad leve. Inclusive la privada también están en este rango de nivel de limitación funcional. Las personas que no estudian presentaron un puntaje mayor por sobre las personas que sí estudiaban, en 93 puntos, con un nivel de discapacidad, ambos en ese rango de discapacidad leve. Las personas con trabajo informal versus las personas con trabajo formal, ahí sí hay una mayor diferencia entre los que tienen un trabajo informal, que tienen una discapacidad con un puntaje de 93 puntos, pero todos se encuentran, como ven, en este rango etario de discapacidad leve, sin trabajo y que están buscando o que no buscan, y todos se terminan situando en este lugar de discapacidad funcional leve. Por último, el promedio general de toda esta muestra nos da 91 puntos, que sigue estando dentro de este rango, y a diferencia de lo que es este valor de referencia de los 100 puntos de quienes están certificados, como ven, están todos muy cerquita de ese nivel de referencia. La otra información concreta que hoy les vengo a mostrar era, nosotros hemos dividido los diferentes tipos de enfermedades que han reportado estas personas que participaron en una clasificación, ¿no? Los hemos agrupado para ver si había algún nivel de diferencia
entre unos y otros para poder determinar si ciertas enfermedades que están dentro de algún tipo de clasificación específica podrían o no presentar mayor nivel de discapacidad. Y así es donde ha surgido que las enfermedades poco frecuentes que tienen origen, que son infecciosas, fueron las que presentaron un nivel de discapacidad moderado, ¿sí? Por sobre la media que decíamos de 100 puntos que establece la certificación. Y después seguimos con rangos que van entre 104 y 94 puntos, muy cerquita, como vemos acá, de este nivel tanto de referencia como de unas a otras sobre anomalías cromosómicas, otras enfermedades que no están clasificadas, errores congénitos del metabolismo, enfermedades sindrómicas genéticas, cánceres raros, las enfermedades hematológicas, otras enfermedades, malformaciones, displasias esqueléticas raras, dermatológicas e inmunológicas. Este es el rango decreciente, siendo que las enfermedades infecciosas presentan de esta muestra mayor nivel de discapacidad moderada, como decíamos antes, y las que menor, con un nivel leve, las inmunológicas. Ninguna de estas enfermedades ha pasado de estos cuadros de grave, o una discapacidad grave o una discapacidad extrema, pero sí lo que nos interesaba era resaltar esto, ¿no? De que las personas que te podemos tomar como referencia, que tienen certificada oficialmente la discapacidad, tenían un puntaje de 100, y todas en este marco están presentando una aproximación, y todas se sitúan dentro de lo que llamamos la discapacidad leve. Entonces lo que podríamos decir hasta ahora de estos resultados es que las personas con enfermedades que posean un certificado de discapacidad oficial en Argentina han obtenido un promedio de 100 puntos en la autoevaluación del JUDAS en su versión de 36 preguntas autoadministrables, siendo este el parámetro que se podría tomar como referencia, siendo que han sido certificados oficialmente bajo una discapacidad leve. Y ahí ponemos el rango oficial que se establece en esta metodología que propone el JUDAS de la OMS. El otro punto de conclusión es que bajo el puntaje simple, todas las enfermedades poco frecuentes han obtenido un puntaje dentro de un rango de discapacidad leve, a excepción de las referidas clasificación de estas enfermedades infecciosas, que han estado por sobre la media, con una discapacidad moderada que va en el rango siguiente al que habíamos presentado. Ante los resultados preliminares de la encuesta JUDAS en la población de personas con enfermedades poco frecuentes, toma mayor relevancia los desafíos identificados referidos al conocimiento y proceso de certificación de la población en el estudio para determinar la vinculación entre las enfermedades poco frecuentes y la discapacidad. También aprovecho para decirles que obviamente nos comprometemos a compartir los resultados finales que podamos presentar en un corto plazo y que quienes tengan interés de conocer más. Acá compartirles los rostros de quienes de una parte de quienes conformamos la federación, distintas entidades que, como mencionábamos antes, somos hoy 84 organizaciones que la componen, de diferentes enfermedades poco frecuentes. Estas son las organizaciones con las cuales colabora y trabaja en red la federación a nivel nacional, regional e internacional. Y finalmente, para cerrar, vuelvo a agradecer la posibilidad de compartir esto, y animo al resto de los países a que puedan, a través de sus misiones permanentes, de sus ministerios de salud de la nación, animar a sus países a que apoyen, que sean copatrocinadores de esta iniciativa, que junto a RDI, Aliber y muchas entidades estamos trabajando para la declaración política de Naciones Unidas para el reconocimiento sobre todo lo que tiene que ver los objetivos sostenibles para las personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, Luciana, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me da un momento hasta conectarme a la cámara. De todas suertes, seguimos en este conversatorio y nos queda muy claro, yo creo que a todos, de mi parte, yo quisiera resaltar tu trabajo y el trabajo de todos, que al iniciar en la parte más profunda, local, de nuestros países, en nuestras aldeas, desde ahí vamos direccionando a que sean nacionales y por último regionales. Esto nos va permitiendo generar necesidades que hoy trascienden a organizaciones internacionales, como tú ya bien estás mencionando, como la ONU y sus resoluciones en favor de las personas con enfermedades raras,
si bien es cierto tu tema, fue claro la evolución de la discapacidad que previene de una enfermedad. También habíamos tocado, y me parece importante, unificar criterios. Eso es clave, ya que las legislaciones de cada país recogen en un mismo lenguaje o que recojan en el articulado de una ley lo que está siendo disperso justamente porque nosotros mismos quienes lideramos a veces le hablamos a la enfermedad rara bajo un término diferente, un nombre diferente como poco frecuente o de baja prevalencia. Esto muchas veces hemos dicho que es para evitar un poco la discriminación, pero más bien la enfermedad es ella, la persona no tiene que ver. Y como vemos, hoy por hoy, las resoluciones de la ONU están claramente diferenciando que son para enfermedades raras. No están poniendo otros sinónimos de baja prevalencia o de poco frecuentes, ¿sí? Entonces es importante que tengamos esto claro para nosotros mismos poder defender. Y los digo por experiencia lo que pasa en nuestro país. Aquí se confunde muy fácil lo que es una enfermedad rara a lo que es una enfermedad catastrófica. Lo catastrófico para nosotros debería ser lo que es una enfermedad de alta complejidad, pero sin embargo acá le estamos viendo una enfermedad que tiene que ver con un costo. Por lo tanto, nos han dejado fuera de foco de todas las políticas públicas al tenernos dentro de un grupo que no nos corresponde. Entonces, en este andar de la vida nos ha pasado factura, porque cuando hacemos una demanda, el mismo paciente que está desinformado hace su demanda, él tiene una enfermedad rara, pero dice, tengo una enfermedad catastrófica, y claro, el fallo le sale como tal. Y a la larga esto nos va afectando, porque ni siquiera estamos creando una jurisprudencia adecuada para decir que se ha dado un fallo a una enfermedad rara, si no se está fallando por una enfermedad catastrófica. Y dicho sea de paso, bien sabemos que las enfermedades catastróficas o lo catastrófico no siempre es enfermedad, muchas de las veces es situaciones de salud, como en una quemadura se vuelve catastrófica, o como un postoperatorio complejo o de un resultado de un accidente de tránsito se vuelve catastrófico. Entonces, todas estas condiciones hay que seguir tratando, y alguna vez justo con Luciana habíamos tratado lo que es el término de enfermedades catastróficas, enfermedades raras, perdón, que su nomenclatura todavía era incierta. Pero creo que hoy con el pronunciamiento último o la resolución de Naciones Unidas ya se va ajustando, por lo menos como tal para la obligación de países miembros, que siempre vamos a hablar de enfermedades raras. Ese era mi pequeño comentario y seguirte agradeciendo por todo tu aporte y el aporte de todos, cerrando este grupo de las 5 damas que nos han hecho posible una amplia gama de conocimientos en distintos momentos, términos y necesidades, lo cual nos va a dejar herramientas que podamos seguir adelante, copiar gratamente ese trabajo y replicar en cada país que nos están mirando para que esto pues tenga efecto en la gente que cree en nuestro trabajo, en los enfermos, en la parte esta que ha venido de menos también con nosotros, al poder primero visibilizar, sensibilizar a las autoridades, a la gente que toma decisiones para que puedan emitir políticas públicas en cada país. Esto es importante porque somos diferentes, porque hay personas diferentes, con necesidades diferentes, y que el mundo está hecho para personas que tenemos ya una vida estándar, pero aquí se sale de todo esta forma que se vio la parte arquitectónica, que se vio la parte de laboral, es decir, hay que hacer una reingeniería en todas las áreas sociales y en todas las materias que tiene que ver con la parte de enfermedades raras y que somos parte urgente.
Dicho esto, pues un agradecimiento muy grande a ustedes, a las 5 ponentes, y vamos a dar lectura a algunas inquietudes de nuestros presentes, están indicando siguientes preguntas. Dice, para Jacqueline Micolta, Victoria, estimada Jacqueline, en trabajo con el programa Chocogen y está puesto un link a quienes lo pueden ver. Para Joana Mendivielso, esta sí es pregunta para Joana. Excelente información. ¿Nos pueden compartir el contacto de la fundación para contactarlos desde ciudades que no son Bogotá? La Fundación Cornelia de Lange y las que tengan temas relacionados con creadores. Gracias. Tal vez puedes dar la contestación, Joana. ¿Me copiaste, Joana, tal vez? Sí, claro que sí. ¿Mencionas los contactos de la organización para poderse conectar? Exactamente, sí. Hay personas Claro que sí. requieren. El chat está habilitado para todos. A través del chat podemos colocar toda la información de conectividad, de conexión. Ya, correcto. Tenemos, dice Paula Andrea, nos dice, todos los datos que me puedan compartir. Mi hijo tiene 2 años y estamos iniciando un proceso, tiene discapacidad múltiple y está en exámenes de diagnóstico con genetista. Bueno, no nos da mayor aporte para orientarle y ojalá en adelante pues pudiera escribirnos para poder direccionar con algún especialista de acuerdo a lo que en adelante le vayan definiendo. Bueno, hasta aquí yo creo que tenemos alguna otra pregunta. No los veo como preguntas. Bueno, no sé si entre ustedes quieren hacer algún comentario adicional, algo que se les quedó. Bienvenido, tenemos un poquito de tiempo. Sí, lo único, yo complementaría lo que acabas de mencionar, Eliezer, de la persona que está en diagnóstico. El primero, no te culpes. Lo primero es no te culpes. El resultado que salga a nivel genético, lo que te digan los médicos, lo que te digan los especialistas, no es lo que hace que sea tu hijo o hija. Tu hijo o tu hija sigue siendo el mismo. Puede ser que ese diagnóstico te facilite de alguna manera el saber cómo tratarlo, el buscar esa calidad de vida. A lo mejor vas a tocar 1000 puertas, como muchos de aquí, todas somos mamás y todas tenemos hijos con enfermedades raras. Hemos tenido que tocar muchísimas puertas a nivel nacional e internacional. Hemos tenido que tomar los derechos humanos en nuestras manos para hacerlos visibles y vamos a seguir haciéndolo. Pero lo primero, no dejes de ver a tu hijo o hija como persona, sea el nombre que tenga. Velo así, ámalo así y agradécele así a tu cuerpo, al cuerpo de tu pareja y quien lo formó, porque es alguien que desde ya te está enseñando a agradecer el estar hoy aquí. Y hoy que nos estés acompañando a visibilizar las enfermedades raras, porque entre todos podemos hacer más. Gracias. No, a ti muchas gracias. Sí, solo una pequeña vivencia, más bien 2 cosas. La una es, bueno, yo viví esa oportunidad de vida, esa enseñanza de mi hija por 8 años, ¿cierto? Alguna vez algún genetista me decía, bueno, hoy que está la ciencia avanzada, si sabías que te van a hacer con este problema, lo hubiesen querido tener. Le dije, sí, 1 y 1000 veces. Sí, es importante. Es decir, nunca le negamos desde cómo hubiera estado y siempre hubiera sido así. ¿Sí? Eso es importante. ¿Alguien más tenía alguna cosa que comentar? Yo, perdón, adelante. Bueno, quería solamente agregar que es muy importante todo lo que se ha mencionado aquí y en especial celebro muchísimo que en Colombia y en otros lugares ya se esté pensando también en los cuidadores,
que ya se esté pensando en la legislación. Nosotros como madres cuidadoras y en el caso de los pacientes con anemia de células falciformes, que aparentemente son personas normales, porque es una enfermedad de la sangre, donde ellos no mantienen enfermos, solo que tienen crisis, y las crisis los puede conducir a complicaciones severas hasta la muerte prematura. Y las mamitas, que por lo general son madres en Colombia de escasísimos recursos, no tienen ningún tipo de ayuda, la mayoría no pueden trabajar porque sus hijos de manera permanente tienen que estar visitando los hospitales y estar durante varios días hospitalizados mientras se restablece su salud. Entonces, esto es algo por lo que de verdad debemos luchar muchísimo, porque hay un costo económico muy fuerte para las familias, porque es el menor, el niño o el paciente que muchas veces no puede trabajar por su condición, que muchas veces es muy discapacitante, pero a eso se le suma el cuidador o la cuidadora. Estamos hablando entonces de dos personas que pueden aportarle económicamente al país, pero que por razones de que no hay una atención de calidad, el tratamiento no es de calidad y no es oportuno, pues terminan teniendo severas complicaciones. Entonces yo quería solamente agregar a esto y saludar a la Fundación Ciclemia, que está conectada, que es también mi fundación hermana que trabaja por la anemia de células falciformes, pero en la costa Caribe. Nosotros como familias de OZ trabajamos principalmente en la costa Pacífico. Muchas gracias. Gracias a ti, Jacqueline. Mira, justamente en tratándose en mejorar las condiciones de las personas que tienen una enfermedad rara y que pueden ser laboralmente activas. Hace 3 años había remitido una carta a la OIT como región pidiendo que ellos tienen que hacer nuevas políticas, ya que lo que tienen está caduco, y que se vea a este grupo como prioritario. Nunca hemos recibido respuestas, pero son temas que podemos poner sobre la mesa y poder tener esa exigibilidad de derechos, porque no solamente el derecho es nacional, sino internacional. ¿Alguna otra persona? Gracias. Sí, yo. Con respecto a la persona, perdón, con respecto a la persona de su diagnóstico, hay algo bien importante. Inclúyelo, intégralo. Aquí en México, en la Asociación de Personas con Discapacidad, tenemos un lema, nada sobre nosotros sin nosotros. Él siempre está aquí conmigo, se llama Alejandro, siempre me acompaña, está presente, porque yo no puedo existir, no sería la que soy hoy sin él. Y lo mismo que Eliezer. Si me preguntaran, sí, yo diría que sí, porque todo lo que sé, todo lo que soy actualmente es por él y a través de él. Entonces, intégralo, inclúyelo, que no te dé pena, que no te dé miedo, porque de esa manera, pues, los vamos a visibilizar, los vamos a sensibilizar, vamos a llegar a la sociedad. Aún nos da temor, se nos conflictúa, claro, como cuidadoras, andar con nuestro hijo, nuestra hija a cada momento, pero ya que ellos se integran, se incluyen, participan, conocen sus derechos, eso es lo mejor que les vamos a dejar. En algún momento espero que pase primero que yo deje este mundo. Ellos van a estar empoderados, van a saber qué hacer, a quién recurrir, los van a conocer y vamos creando alianzas, pero no solamente como jefas de familias, como padres de familias, sino también ellos como población que sepan, que se relacionen, que sepan a quién acudir, cómo acudir, qué puertas tocar. Entonces esa sería mi aportación desde la experiencia de vida y pues bueno, siempre aquí al lado, que sepan que existen y que nada sobre ellos sin ellos. Muchas gracias. Gracias a ti, Griselda. Sí, realmente interesante cómo nosotros tenemos que irnos formando como luchadores, siendo la voz de los pacientes, ¿cierto? Alguna vez yo estuve, y les comparto también, con algún burócrata sin alma, y me refería a todo lo que son las personas con enfermedades raras. Entonces, estuve con ese ímpetu de hablar y de decir, bueno, todo lo que yo sentía y quería que me escuchen y ser escuchados. Entonces él me decía, ¿y tú eres paciente? No, le digo, no soy paciente, pero fui padre de una niña con una enfermedad rara y que yo tenía que saber el mismo qué significaba, si tenía hambre, sed, qué necesitaba, ahora un te amo,
Sin embargo, este burócrata me dijo, entonces tú no lo sientes, tú no lo vives, tú te lo imaginas. ¿Te das cuenta? Sin embargo, nosotros tenemos que tener esa capacidad para saber también perdonar y disculparles, porque no quisiéramos que alguien sufra lo que nosotros ya hemos vivido. Sin embargo, le dejamos con esa aclaración después muy con el alma para que él entienda y que le puede suceder un día, no a él, a su familia, porque justamente sabemos que las enfermedades se dan en padres sanos y que nosotros venimos también, esto cierro contigo, lo que siempre digo, si bien es cierto, no estamos para dejar soluciones, pero por lo menos estamos dejando un camino. Así es. Adelante. Gracias, Eliezer. Bueno, Lucía, yo solo quería dar un saludo especial a toda la familia CLS del mundo. Está España aquí también, veo a Rosa, una gran amiga, y a varias lideresas de organizaciones de Cornelia de Lange. Un saludo muy especial, algunas muy cercanas en este proceso del apoyo a la ley de cuidadores en Colombia, y con algunas audiencias que hicimos, y definitivamente también es motivar a todas estas personas, familiares, cuidadoras que están aquí, que puedan también y podamos ejercer la participación. Creo que es muy importante, y muchas veces cuando no hay participación en la construcción de estos programas, de estos proyectos, de la política pública, ahí es donde está el problema, porque muchas veces no somos las que sabemos por poder mejorarlas. El objetivo de eso más que todo es aportar para mejorar la calidad de vida de ellos. Creo que es muy importante, y creo que en este encuentro algo que como que con lo que nos llevamos es poder participar aportando, entendiendo que esa persona maravillosa que la vida nos regaló con esta misión no solamente vino para enseñarnos a sacar todo lo que teníamos nosotros y no sabíamos, sino también para aportarle a una sociedad, a un mundo, para que sea mucho mejor. Gracias. Gracias, Joana. Muchas gracias. Luciana, primeramente quería transmitirte también una pregunta. ¿Cómo es el enfoque para las personas que tienen una discapacidad invisible? Bueno, a ver, es uno de los grandes desafíos como que planteábamos nosotros que recibimos acá en la Argentina, y que obviamente es un gran desafío a nivel global, ¿no? Las personas que presentan una discapacidad visceral o invisible, como comentaba antes Jacqueline, ¿no? Que presentan situaciones por su condición de salud que aparentemente uno las ve vitales, que pueden subir, que pueden bajar, que pueden tener sus autocuidados, pueden desarrollar muchas otras cosas de la vida, pero hay otras que se les presentan con ciertas limitaciones. Y ahí es donde la discapacidad, creo que el mundo de la discapacidad tiene un gran desafío de ver cómo poder compensar esto. Así que sí, compartimos estas enfermedades que son invisibles y que se traducen en estas limitaciones en la actividad y en la participación, de cuales la gran mayoría se trata de discapacidad visceral, ¿no? De una categoría que es difícil de comprender, de entender, y que la verdad que, por lo menos en la experiencia argentina, pocos se ocupan también de poder evaluar y desarrollar para que la persona tenga los derechos que establece la normativa. También tenemos una pregunta: ¿qué pasa con las enfermedades que se presentan en una edad adulta y no es cuidado ni atendido por sus padres, sino por su pareja, inclusive por sus hijos, y tiene niños pequeños cuando son en fases tardías, ¿no es cierto?, en alguna enfermedad? En el caso de México tenemos un marco normativo en el cual está establecido el derecho al cuidado. En este caso, a nivel legal, se puede generar un amparo. Tenemos el Instituto de la Defensoría Pública Federal, el cual sin costo se hace toda la representación, y se puede generar la obligatoriedad. Tanto existe una obligatoriedad por parte del Estado como por parte de hasta 4º grado consanguíneo para brindar los cuidados a la persona adulta. En este caso pueden ser padres, puede ser hermanos, puede ser cónyuge o pueden ser hijos. Esto se determina a nivel legal.
y el Estado debe de brindar el seguimiento, no nada más la sentencia, sino el seguimiento de que la persona esté recibiendo los cuidados de manera óptima. Sí, muchas gracias. Te sigo cortando. Yo sé que quieres, Luciana, decirnos algo más, alimentarnos algo más con lo que siempre tú estás por darnos a todos. También habría que tomar en cuenta, y si alguien puede decirnos desde nuestra visión, toda persona con una afección huérfana o ¿qué piensan ustedes como panelistas? No sé si la dije muy rápido. La verdad es que, bueno, eso no sucede aquí en Ecuador. Aquí se hizo un programa desde el 2009 solamente como discapacidad. Se han dado normativas, se ha hecho programas, tienen todo. Pero las personas con enfermedades raras, como muchas de estas son invisibles, son a nivel intracelular, las neurológicas que muchas de las veces son esporádicas, en fin, como no llegan a ese estadio de discapacidad visible o que se exteriorice, sea mental o física, entonces nosotros quedamos fuera de todo plan del gobierno para poder calificar. Aquí se llama un bono, el bono Joaquín Gallego Lara, el cual le permite muchas de las veces al enfermo o al cuidador gozar de ese ingreso económico. Entonces, muchos padres procurando o buscando llegar a ese bono económico que da el Estado de $240, han dejado de luchar por la enfermedad hasta que su hijo, su familiar llegue a discapacitarse para tener el acceso a ese bono, a esa parte económica, porque la pobreza de ellos así lo exige. Entonces, seguimos viendo esa forma tan invisible de las personas con una enfermedad rara, porque igual la pandemia nos pasó factura. Al no tener esa visibilidad, nosotros no tenemos un carné de discapacidad aparente, porque dice, no, está bien, está completo, está todo. Entonces, no hemos podido tener esa forma emergente que sí nos ampara la ley. Pero como decía, la falta de visibilización, sensibilización, no se ha tomado todavía política pública. Y es en lo que estamos luchando y estamos buscando que esto sea real. Ese era un poquito comentarles también. Si alguien quiere agregar algo, y sobre todo Luciana, que querías tomar la palabra. No, por mi parte no, me parece que Griselda quería aportar. Sí, gracias, Luciana. Sí, aquí en México sí contamos con un apoyo del gobierno. Sin embargo, me parece que padecemos de algo importante, que es la prevención en salud. Desde ahí, cuando nace nuestra persona o ya en una etapa infantil, primaria, nos damos cuenta de que empieza a tener problemas en ciertas áreas. Entonces ahí hay algo que se llama atención temprana, intervención temprana. Muchas veces como madres, como padres, decimos no pasa nada porque vemos algo raro, algo diferente e inmediatamente nos cerramos a cualquier posibilidad de diagnóstico que conlleve a una discapacidad. Entonces como que nos hacemos de ladito y decimos no veo, pero si afrontamos esta situación y empezamos a buscar respuestas de qué era lo que decía, ayer me gustó mucho algo que decía el doctor, el anestesiólogo, pregunten, y siempre pregunten, y si no les satisface la pregunta, la respuesta, sigan preguntando hasta que la encuentren. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder tomar cartas en el asunto y salir adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, los programas del gobierno están ahí, pero ¿de qué manera le vamos a exigir a los gobiernos que se involucren en la atención de nuestras personas de la discapacidad si nosotros no los empujamos, si nosotros no conocemos? Hace un mes, aproximadamente mes y medio, mi hijo estuvo hospitalizado. Y como decía Eliezer, o sea, el médico me dijo, ¿y qué importa el diagnóstico? O sea, aquí tratamos a todos por igual. No, espéreme. Fue la directora del centro, del hospital, a hablar conmigo, porque me dijo, ¿qué le dijo el doctor? Me dijo que qué importa el diagnóstico. ¿Cómo que qué importa el diagnóstico? Tardé 11 años en conocer el diagnóstico de mi hijo. Y este individuo que tiene un título de médico colgado en la pared,
que trabaja en una institución de salud, me dice que el diagnóstico no es importante. Si lo someten a una cirugía con la anestesia de ayer, que hablábamos ayer, ¿qué va a pasar si ustedes no saben cuáles son las particularidades de mi hijo? No quiero un trato especial. Quiero que sean cubiertas sus necesidades específicas. Yo no quiero un trato especial. Entonces, si nos involucramos también en el mundo de la discapacidad, lo conocemos, vamos a tener las herramientas necesarias para exigirle a las instituciones y a los gobiernos que hagan algo para paliar, porque no lo van a arreglar, para paliar esas necesidades que nuestras personas con algún tipo de discapacidad presentan. Gracias. No, gracias a ustedes. No nos queda más que darnos un gran abrazo virtual. A mis eternas amigas, mis compañeros que están presentes en todos lados, yo les quedo agradecido y mis disculpas porque al inicio tuve graves problemas de conexión, ya que cuando se avecina la tormenta aquí en Quito es bastante fuerte y nos daña toda la señal. Sin embargo, lo pudimos solucionar con Alicia. Muchas gracias a ustedes, a cada uno de ustedes. Mi agradecimiento con todo corazón y espero vernos pronto. Chao. Muchas gracias. Así será, un abrazo para todos.